Las elecciones en Colombia no han pasado para nada desapercibidas en el mundo. Hay muchísimas reacciones de lo que pasó ayer en nuestro país. Por eso a esta hora nos conectamos con Pablo Castro, coordinador internacional de Noticentro 1. Pablo, buenas noches. Andrés y televidentes, feliz noche. Pues el escenario tras la primera vuelta presidencial en Colombia ha despertado una intensa atención en la comunidad internacional, consolidando al país como el epicentro de un debate regional sobre el futuro de las democracias. Desde Washington hasta diversas capitales latinoamericanas, el ascenso de Abelardo de la Espriella en las urnas ha sido interpretado como un mensaje contundente de un electorado que busca un cambio en el rumbo político, priorizando agendas de seguridad, libertad económica y una ruptura con el modelo del pacto histórico. ¡Vamos a defender la democracia! Desde Estados Unidos, las reacciones han sido plurales. El Departamento de Estado, por ejemplo, mantiene un enfoque institucional, enfatizando el valor de la democracia y una relación bilateral histórica de dos siglos. Esta elección es una elección para el pueblo colombiano. Estados Unidos apoya el derecho del pueblo colombiano a elegir libremente el liderazgo de su país. Los Estados Unidos se complacieron de unirse a otras misiones internacionales al observar la democracia fuerte y resistente de Colombia en acción. Mientras que figuras del Congreso estadounidense han sido más directas, como el senador Bernie Moreno, quien participó como observador electoral, resaltó la fortaleza del sistema colombiano frente a los desafíos de seguridad. Felicitaciones a Abelardo de la Espriella por recibir la mayor cantidad de votos. La belleza de la democracia se mostró plenamente mientras el pueblo de Colombia ejerció su poder para trazar su futuro en sus propias manos, con sus propias voces. Como observador estoy lleno de orgullo por haber sido invitado y por haber presenciado esta elección histórica. En el contexto regional, la victoria de la Espriella ha sido celebrada como un triunfo de las ideas conservadoras, pues líderes como el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, la dirigente venezolana María Corina Machado y el presidente de Chile, José Antonio Kast, han enviado mensajes de respaldo, calificando el proceso como una jornada ejemplar. Felicidades a Abelardo de la Espriella por una gran victoria. Lamentablemente, ser mal perdedor es algo contagioso. Correa logró contagiar a otros de la región. Éxitos en la segunda vuelta. El pueblo colombiano necesita un cambio real. Mis felicitaciones al pueblo colombiano por una ejemplar jornada electoral y al ganador de la misma, Abelardo de la Espriella, a quien deseo mucho éxito en la próxima etapa. Confío en que en este proceso fortalecerá las instituciones democráticas de Colombia e impulsará su crecimiento económico y su seguridad. Felicito al candidato Abelardo de la Espriella por su gran triunfo en la elección y le deseo el mayor de los éxitos en la segunda vuelta. Una Colombia más segura y libre es una buena noticia para toda la región. Para estos líderes, el avance del candidato es una señal positiva para el continente, sugiriendo que la región podría estar entrando en una fase de mayor alineamiento ideológico conservador en medio de críticas compartidas hacia los sectores de izquierda. Este despliegue de pronunciamientos internacionales no solo marca un hito en la cobertura global de las elecciones colombianas, sino que también subraya la profunda expectativa ante la segunda vuelta del 21 de junio. Para Sin Carreta, Pablo Castro, Noticentro. Pablo, gracias. Los ojos del mundo y por supuesto de todos los colombianos estuvieron en un primer momento en los resultados, puestos, concentrados en la medida en que cada boletín salía entregando nuevos resultados. Después de conocer los resultados, esa atención se mudó a los discursos de los dos ganadores, tanto de Abelardo de la Espriella como también de Iván Cepeda. Pues bien, para analizar estos discursos en profundidad y para entender los mensajes también que hay detrás en cuanto a esa comunicación política, con toda esa estrategia de todo un equipo que ha trabajado con ambos candidatos, a esta hora nos conectamos con Sergio Guzmán, él es el director de Colombia Risk Analysis. Sergio, gracias por estar con nosotros aquí en Sin Carreta y comencemos, Sergio, contándole a la gente con qué sensación queda usted después de escuchar ambos discursos. Hablemos del tono y el lenguaje, para que ya más adelante entremos ya en otras características y otros elementos a analizar. Bueno, Andrés, pues es un gusto estar acá en Sin Carreta. Primero que todo, decir que sentí una profunda tristeza porque ninguno de los candidatos pareció entender el momento en el que estaba. Un momento para hablarle a la otra mitad del país que quizás no votó por ellos, a otra mitad del país
que la atemorizan sus propuestas, a otra mitad del país que también convive con ellos, son sus vecinos y son personas que en este momento sienten una gran incertidumbre y un gran temor sobre lo que está a punto de suceder. En ese sentido, ambos candidatos mostraron poca moderación, ambos candidatos parecieron hablarle mucho a su base con mensajes para azuzarla, a tratar de generar más conexión con su base y no realmente un mensaje estructurado dirigido hacia el resto del país. Para mí también parece ser que solo un lado, el de Abelardo Espriella, hubiese estado realmente preparado para hacer este discurso en estas circunstancias, porque parece que el candidato Iván Cepeda mostró una gran decepción de no haber sido el ganador de la jornada. Se sintió como un discurso de derrota en vez de una celebración de un triunfo, porque llegar a segunda vuelta para cualquiera debe ser un triunfo, es ser una de dos opciones para llegar a ser presidente del país, pero bueno, ya hablaremos un poco más de eso. Quedo con un poco de desasosiego porque parece ser que estos discursos están intencionados más a polarizar que a unir. Sí, señor. Precisamente concentrémonos, Sergio, en cuanto a la disposición de esos elementos en ambos discursos. Veamos un discurso más tradicional, con atril, la gente que estaba acompañando al candidato, en el caso de Iván Cepeda, pero veamos otro completamente distinto, cargado de mensajes, simbología, toda una disposición de elementos incluso como el de Abelardo Espriella. ¿Con qué nosotros podemos asociar cada discurso y qué mensaje también puede entender la gente que se le está entregando en un espacio como esos, donde cada uno decidió dar el discurso y de la forma como lo hizo? Vea, pues número uno, ninguno de los candidatos leyó un discurso. Ambos parecen que improvisaron, algo que es usual en Abelardo Espriella, pero es bastante inusual en Iván Cepeda. Me parece que es el primer discurso que yo veo en donde Iván Cepeda no lee, no toma de un papel y no muestra un tono sopesado y un tono que busque, digamos, hablar suave. En cambio, de Abelardo Espriella ya estamos acostumbrados a ese tipo de gesticulaciones bombásticas con fuegos artificiales, pero básicamente era una puesta en escena de un show y no realmente un esfuerzo de aceptar con modestia la tarea que se le encomendó por un 40% de los colombianos. Sergio, sabemos que en medio de este tipo de discursos hay una clara intención, una emocionalidad alrededor de esa construcción de los mensajes, más en este momento en donde la conversación en el país, con la ausencia justamente de los debates entre estos dos señores que están ya a la cabeza y están disputándose la presidencia de la República, digamos que han generado más división y más confrontación. En el tono y en la construcción de esos discursos de ambos, ¿qué podríamos nosotros como colombianos que destacar o quedarnos de acuerdo con la administración que ellos hicieron en los tiempos y con las estrategias que trazaron? Bueno, Andrés, pues primero lo que a mí me parece importante es que este discurso es la oportunidad de lanzar una candidatura con un mensaje distinto al que previamente estaban exhibiendo los candidatos, y en ese propósito ambos candidatos parece que fracasaron, porque en vez de cambiar el tono o redireccionar un poco su candidatura, se mantuvieron en el terreno cómodo que genera un poco de preocupación. Los sentimientos que provocó el candidato Cepeda eran más como una indignación, particularmente hacia el CNE y la Registraduría Nacional por un presunto fraude que nunca ocurrió, porque realmente la diferencia entre el escrutinio y el preconteo ha sido muy corta. Tampoco desmintió o trató de apartarse de lo que el presidente Petro había escrito en X momentos antes de tomar el atril, y parece que, como mencioné, no estaban preparados para dar un discurso en donde hubiesen quedado de segundo, y yo creo que eso los cogió un poco por sorpresa, porque se ve que la campaña desde ese momento
ha estado un poco tambaleando en el mensaje, ahora sí quiere salir a debatir, se puso a pelear con la Federación de Fútbol Profesional y la camiseta de la Selección Colombia, sin necesariamente saber que el candidato de la Espriella ya lleva meses utilizándola y sus seguidores también llevan meses utilizándola. De la candidatura de la Espriella noté una gran belicosidad, su llamado particularmente a las fuerzas militares a defender el resultado electoral y a luchar contra todas las formas de lucha, es realmente una alegoría que no es necesaria en este momento. El candidato Cepeda es una persona que ha estado en la democracia por mucho tiempo y esas aseveraciones, digamos, no tienen lugar alguno. A las personas se les cuestiona las ideas, pero nunca, digamos, directamente. En cambio, Abelardo del Espriella, digamos, se ha referido a Cepeda con unos epítetos realmente impropios para un senador de la República, y en ese sentido también le está dando a todos sus seguidores básicamente permiso y licencia para dirigirse de esa forma en lo que resta de la campaña, algo que claramente va a colocar sobre la mesa, digamos, una enorme polarización que esperamos tome cabeza en los próximos 20 días, y eso pues es negativo para la unidad del país hacia adelante. Los debates, Sergio, se comportan como esos espacios plurales, incluyentes, de comunicación, cargados también de elementos sobre esas propuestas, esos planes, esas iniciativas que tienen, en este caso, estos dos personajes que ya están disputándose la presidencia de la República y en los cuales no han podido estar. Ya ha habido, como usted bien lo mencionaba, esas provocaciones, esas invitaciones al ya entrar en un debate. ¿Usted cree que se va a dar un debate entre ellos dos de acá a la próxima semana, antes del 21 de junio? Pues mire, es muy difícil porque pues ya Iván Cepeda dijo que emplazaba a Abelardo del Espriella a dar un debate, y Abelardo le contestó que sí, y después Cepeda dijo que iba a nombrar a dos compromisarios para que acordaran las condiciones. Y eso es carreta. O sea, lo que hemos visto de ambos candidatos es unas ganas realmente de controlar el mensaje, de no ser cuestionados abiertamente, de no debatir, de hablarle a su base y a sus redes sociales. Yo, como demócrata, quiero que haya un debate, quiero que a los candidatos se les pregunte sobre su pasado, se les pregunte sobre sus ideas, se les pregunte sobre sus propuestas, y que tengamos la oportunidad de ver una confrontación de ideas. Pero el tono que ambos parecen estar trayendo a la mesa sugiere que lo opuesto va a ocurrir, que va a ser una tiradera de fango, y realmente se van a decir cosas impropias que van a levantar mucha más sospecha y que van a atizar la polarización de este país aún más. Yo creo que ninguno de los dos candidatos parece entender que el país está en un momento realmente sensible, que aquí tenemos un historial de violencia política grande, que esto es un polvorín y que están jugando con fuego encima de un polvorín. Y eso me parece que es irresponsable, número uno, y que también podría tener unas consecuencias no intencionadas que después van a ser muy difíciles de reversar. Y de llegar, Sergio, también a un espacio que alimenta ese ejercicio democrático como son los debates, tal vez no con el mejor ánimo o el ánimo más conciliador que permita alimentar esa conversación que los colombianos estamos esperando desde hace tanto tiempo. Sergio, gracias por estos minutos con nosotros aquí en Sin Carreta. A usted, Andrés, un gusto y saludos a la audiencia.